En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, que me amas, porque te amas, te amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás. Una vez más díselo, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Déselo con ganas en esta tarde. Déselo fuerte a Él. Bendigo tu nombre, Rey nuestro. Gracias te damos, Señor, te adoramos.
Nos amas, lo declaramos con libertad, con toda confianza en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno poderte saludar en esta hora y darte la bienvenida una vez más a nuestro espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Nuestro deseo es que usted sea bendecido por la palabra, que también bendiga a otro al compartir este audio, al compartir este video. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro saludo para todos aquellos hermanos que están en línea con nosotros, que siempre nos están escuchando, nos están escribiendo, recordándoles que el Dios del cielo les ama en gran manera y que nuestro deseo es que usted sea prosperado y bendecido cada día en el nombre poderoso de Jesús. Hemos venido estamos compartiendo con ustedes la serie Llamados con propósito según Romanos capítulo 8, verso 28, en la cual hemos trazado varios temas. Entre ellos estamos hablando de lo vulnerable que fueron esos hombres que el Señor llamó, aquellos hombres que Él escogió, que Él ungió y Él mismo envió. Vimos la situación de vulnerabilidad de Juan el Bautista y queremos hablar un poquito sobre la palabra vulnerabilidad. En su significado indica que vulnerabilidad es susceptibilidad, es fragilidad o la incapacidad de una persona para resistir una amenaza. Según la Real Academia, define la vulnerabilidad como debilidad, fragilidad, inseguridad, flaqueza. Veíamos que la vulnerabilidad de Juan el Bautista fue una profunda crisis de fe y eso lo volvió vulnerable ante la situación que él estaba viviendo. Se volvió vulnerable a la situación de esa profunda crisis de fe que vivió, y tanto que llegó a dudar de lo que él mismo habló del Rey venidero, del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. Él lo había señalado como el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 29. También lo vio como el Hijo de Dios, según Juan capítulo 1, verso 34. Pero la situación que vivió lo puso a dudar, puso en duda eso, tanto que le envió a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o esperarían a otro, según Lucas capítulo 7, versículo 18 y 19. La vulnerabilidad, según la Biblia, no se ve como debilidad, antes por el contrario, se ve como fortaleza. Miremos lo que dice el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. El apóstol Pablo se refiere a lo que le dice el Señor y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es el apóstol Pablo escribiendo, hablando a los hermanos de Corintios sobre cómo él se sentía en su debilidad bien y se hacía fortalecer, o esta debilidad hacía que él se fortaleciera en el Señor. Y eso es lo que vemos ahora, la vulnerabilidad según la Biblia. Cuando aceptamos nuestra fragilidad humana, esto nos permite dejar que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que nos instruya, que Dios sea el que nos cuide. Por eso el Señor Jesús dice allá en las bienaventuranzas,
Bienaventurados los pobres en espíritu. Gloria al Señor, según Mateo capítulo 5, versículos 3 al 4. Y lo dice de esta manera. Cito para ustedes ahora Mateo capítulo 5, versículo 3 y verso 4. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos que la palabra bienaventurado quiere decir felices, dichosos, afortunados. Afortunados los que lloran, porque ellos verán o porque ellos recibirán consolación. También habla de los pobres en espíritus. Esa es dependencia total de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es necesario entonces, amados hermanos, entender esto, porque la mayoría de personas, nosotros como cristianos, la mayoría de líderes, ministros, hombres y mujeres de Dios, nos creemos invulnerables porque queremos ser perfectos. Claro que nosotros tenemos que tratar, hablábamos ahora día de la perfección, que la perfección únicamente está en el Señor. Y queremos hacer las cosas para el Señor con excelencia, y claro que se debe hacer con excelencia. Ya habíamos hablado de ello en días pasados. Querer ser perfectos, querer ser gente saludable, felices, con familias impecables, enérgicos en todo momento, en todo tiempo. Tanto que queremos ser capaces de arreglar todo en un par de minutos. Y siempre queremos estar en control de cualquier situación. Por muy compleja que sea, nosotros queremos siempre tener el control de las situaciones y de las circunstancias. Pero debemos tener en cuenta que esto es irreal. Muchas veces las circunstancias y las situaciones se tornan insostenibles. Y esto muchas veces, en vez de ayudarnos a crecer, nos mantiene pegados a las posibilidades de no crecer. Tanto en el área espiritual y en el área material. Porque muchas veces nos frustramos por querer hacer las cosas adecuadas y como deben ser. Y queremos que esforzarnos, porque se requiere de valentía para hacer las cosas. Y se quiere de esfuerzo para hacer las cosas. Pero no indica esto que no seamos personas frágiles, que no seamos personas vulnerables. Antes, por el contrario, debemos entender que así fuimos creados, así fuimos formados. Esto nos indica que nosotros como seres humanos somos personas vulnerables, no invulnerables. Por eso es que Dios escogió a gente sencilla y que entendía que la vulnerabilidad hace parte de la vida cotidiana. Personas, seres humanos, creados con sensibilidad, llenos de virtudes y también llenos de temores y defectos. Tenemos muchos defectos, tenemos también cualidades y tenemos virtudes. Lamentablemente nosotros como seres humanos siempre estamos viendo antes que la cualidad y antes que lo bueno que tenemos, vemos siempre es lo imperfecto. David expresó su vulnerabilidad de una manera tan especial
cuando él habla allá en el Salmo capítulo 8, versículo 3 al 4, y él expresa: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo que es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites, para que le tengas misericordia. Ese es ver a un hombre sabiendo que dependía de Dios, que su dependencia total era de Dios. Y él sabía que en su flaqueza, y él sabía que la vulnerabilidad como seres humanos es parte de nuestra creación, es parte de nuestro diseño. Hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad de David. David, conocido como el dulce cantor de Israel, según 2 de Samuel capítulo 23, verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Estoy en 2 de Samuel capítulo 23, versículos 1. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Está expresándose él de sí mismo y se habla y se conoce como el dulce cantor de Israel. El pastor de las ovejas de Isaí, su padre. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Estamos hablando de David, de su vulnerabilidad, de aquel hombre conocido como el dulce cantor de Israel, como el pastor de ovejas que servía a su padre Isaí pastoreando las ovejas. Acabamos de leerlo allí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34, 35. También se conocía a David por la derrota del gigante Goliat, según 1 Samuel capítulo 17. Fue también el gran rey de Israel y fue llamado para ese ministerio, para ese trabajo, para esa jerarquía, para ese liderazgo, de detrás de las ovejas, de detrás de las paridas. Y voy a leer capítulo 78 del libro de los Salmos, versículos 71 y 72. Y cito aquí la palabra. Vamos a leer desde el verso 70. Capítulo 78 del libro de los Salmos, versos 70, 71 y 72 dice: eligió a David tu siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a él su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Aquí quiero entrar en detalle en cuanto a esta situación, porque dice la Escritura, hablando del llamado con propósito hacia David, dice, lo eligió a David su siervo y lo tomó ¿desde dónde? De donde estaba pastoreando las ovejas de su padre. Dice que detrás de las paridas lo trajo, y lo trajo con el propósito, según el versículo 71, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Me indica esto a través de lo que hemos venido enseñando. Primero, creo que hablamos en días anteriores sobre esto y quiero recordarlo. Y si no lo hemos dicho, pues creo que en otra serie lo hablamos. Que Dios no escoge a gente perezosa, a gente que no esté haciendo labores. Él le gusta a la gente que esté trabajando, que esté haciendo labores para que ejecuten la labor que Él los va a poner a hacer. Por lo menos
a Pedro y a los que escogió le dice, vengan conmigo, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban trabajando, estaban pescando. Cuando escogió y llamó a Eliseo, Eliseo estaba detrás de una yunta de bueyes, estaba trabajando, estaba laborando. Mateo o Leví, recaudador de impuestos, estaba en los tributos, estaba detrás de un escritorio, por decirlo así, estaba haciendo el trabajo y de allí lo llamó el Señor. O sea, ya ellos traen experiencia de lo que van a hacer. En este caso, David tenía experiencia en pastorear el rebaño de las ovejas de su padre. Y Dios lo escoge con el propósito de que pastoree y le enseñe, le dice aquí, para que apacentase a Jacob su pueblo, para que apaciente a Israel, que es su heredad. Es necesario entender esto, es necesario entenderlo, iglesia, porque muchas veces nosotros escogemos los líderes, las personas que van a liderar o a ministrar para un ministerio, ejercer un ministerio, porque canta bonito, porque predica bonito, porque... No, recuerda que hay un tiempo de oración para pedirle dirección a Dios para las cosas que vamos a hacer. Eso es bíblico y es necesario hacerlo. Y el mismo Espíritu Santo le dijo a los apóstoles, apártenme a fulano y a sutano para la obra a los que les he encomendado y los he llamado. Y Dios es el que escoge, y Dios es el que llama. Y cuando entremos a la clase que hemos estado diciendo desde hace días, que entremos a la clase de liderazgo, vamos a ver que hay un liderazgo escogido y puesto por los hombres, y hay un liderazgo escogido y puesto por Dios. Y el liderazgo que es puesto por Dios, pueden venir luchas, pueden venir dificultades, pueden venir tragedias, pueden venir momentos difíciles, pueden venir momentos de lloro, de alegría, de gozo, perturbaciones, lo que sea, pero no se mueve porque ha sido escogido de Dios. Dios fue el que lo escogió, lo tomó y lo puso allí. Al igual que tomó a David, dice, lo eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y David hizo el trabajo. Según el versículo 72 ya está escrito allí, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. O sea, David fue íntegro hasta el momento en que le falló a Dios. Y que vamos a estar hablando de la vulnerabilidad de David. Y este trabajo que vamos a hacer a través de esta enseñanza va a ser algo, yo entiendo y creo en el nombre del Señor y en el Espíritu puedo sentir que va a ser algo prodigioso, porque vamos a describir la vulnerabilidad de David en 3 aspectos muy importantes. Y el primer aspecto es la vulnerabilidad espiritual de David. El segundo aspecto es la vulnerabilidad emocional de este hombre de Dios, un siervo de Dios. Y el tercer aspecto que vamos a ver es la vulnerabilidad de David como fortaleza. Lo que es fe, lo que es seguridad, lo que es creerle a Dios, lo que es avanzar en Dios. Porque muchas veces nosotros vemos los detalles y vemos las situaciones de las personas, de los individuos, pero no sabemos qué trae esa persona, de dónde viene, cuáles son sus marcas, cómo fue su niñez, cómo fue levantado, cómo fue instruido. Y nosotros juzgamos por la simple apariencia de lo que vemos o de lo que muy poco discernimos. Mientras que Dios no actúa así, nosotros muchas veces actuamos es porque vemos a la gente que se mueve, que trabaja, que brinca, que salta, que ejecuta. Pero Dios es el que mira el corazón del individuo. Y usted sabe mejor que yo que eso es bíblico. Que el que conoce y que mira el corazón es el Señor. Y te lo puedo demostrar por la palabra y usted creo que lo sabe más que yo. Cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel que iba a suceder a Saúl. Samuel cuando llegó a la casa de Isaí, cuando vio a los hijos allí que eran fornidos, que eran grandotes, él pensó en su corazón, ojo, Samuel, un vidente, un hombre de Dios, un profeta, que también fue llamado. Y ahí está su vulnerabilidad. Todavía no estoy hablando de la vulnerabilidad de Samuel, pero tengamos en cuenta que nosotros muchas veces nos dejamos mover por las emociones
y somos emocionalistas y nos dejamos mover por la empatía con la persona, no sabiendo cuál es el llamado, cuál es el propósito, el plan que Dios tiene para con esa persona. Y nosotros muchas veces, en vez de ayudar, lo que hacemos es frustrar a la gente, porque los metemos de cabeza en un lugar donde no tenemos que meterlos, los obligamos a estar en el lugar donde no deben o no quieren estar. Y yo soy de las personas que comparto y digo que la persona debe estar donde se sienta bien, llámese oveja, llámese líder, llámese ministro, como se llame. Pero si una persona no se siente bien en un lugar, ¿por qué lo vamos a obligar a que esté? Bendito sea el Señor. Y es ahí donde yo quiero hacer énfasis en este trabajo de la enseñanza, de la vulnerabilidad en la vida de un hombre como David. Un hombre que dice la Escritura que fue como el corazón de Dios. Un hombre al cual amaba al Señor, porque bíblicamente vemos los testimonios de David, cómo se refiere a Dios, cómo ama al Señor, cómo dependía de Dios, cómo era guiado por Dios. Pero una simple falencia, falla, debilidad lo hizo ceder a una tentación. Amado, amada que me escuchas, miremos con atención, prestemos atención, prestemos oído a la voz de Dios. No nos levantemos contra alguien por levantarnos, o no escojamos a alguien por escogerlo. No señalemos a alguien por señalarlo. Busquemos la dirección de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la convicción, que tenemos la seguridad, que discernimos a través del Espíritu porque lo tenemos a Él. Pero no nos dejemos mover por cualquier cosa, por las emociones, porque eso nos hace vulnerable y la vulnerabilidad nos hace fallar, nos hace volvernos débiles a las cosas que se nos están ofreciendo, no dadas, no guiadas por Dios. Sea sensible a oír la voz de Dios. No nos pase como Samuel, que estaba en el templo. Lo habían traído desde el niño a estar en el templo y se levantó y se crió en el templo. Pero la palabra de Dios no le había sido revelada, no le había sido manifestada. Tenía un líder, pero no le enseñaba. Tuvo que venir la experiencia de Dios llamar a Samuel y llamarlo 1, 2, 3. A la tercera vez que lo llama y que Samuel se mueve hacia donde Elí, él comienza a decirle: ve y acuéstate, que yo no te he llamado. Pero la tercera vez él entendió, comprendió que algo estaba sucediendo, que algo estaba pasando y que era Dios que quería hablarle a Samuel. Seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a entender que Dios tiene propósito con nosotros y con alguien más. Pero dejémonos dirigir por el Señor. Queremos ayudar a mucha gente. Queremos darle la mano a mucha gente. Pero voy a usar un término aquí fuerte. Hay gente que no se deja ayudar. Y por mucho que usted lo quiera ayudar, y por mucho que usted lo quiera levantar, y por mucho que usted lo quiera prosperar, y por mucho que usted lo quiera instruir e imponerle mano, e ungirlo, no se deja guiar, no se deja instruir. Por eso es que debemos dejarnos guiar por el Señor, hermanos. Porque es Dios el que ministra, porque es Dios el que hace la obra, porque es Dios el que ejecuta. Si nosotros dejamos que sea Dios el que haga las cosas. Yo quiero terminar esta reflexión porque seguiremos más adelante en otra oportunidad con este tema sobre la vulnerabilidad de David. Y es que no presumamos ser más que nadie. Que no presumamos que somos dueños del rebaño que Dios nos ha dado. No presumamos de esto. Antes, entre más sencillo y más humilde usted sea, mucho mejor le va a ir. No se vuelva egoísta, ni haga que su ego crezca, porque ya usted está en un nivel más alto que el otro y ha ido creciendo y el otro se ha quedado. Antes, por el contrario, ayude al que se quedó, ayúdele a prepararse, a capacitarse, a ver las cosas diferentes. Enséñele. Yo te decía ahorita, hay gente que no se deja ayudar, pero hay gente que es sensible a dejarse ayudar.
Hay gente que está presto a escuchar un consejo, una asesoría. Otros no, pero otros sí. Por eso es necesario pedirle la dirección a Dios. Por eso es necesario orar y ver quién necesita nuestra ayuda. Pero nosotros nos enfrascamos y nos encerramos en nuestro propio círculo vicioso y se nos olvida que hay gente allá que está esperándonos y que necesita de nosotros. Amado o amada que me escuchas, sé sensible a la voz de Dios. Sé abierto a la presencia del Señor. No te dejes mover por cualquier cosa. No te dejes mover por el emocionalismo, por el fanatismo. Déjate mover por el Espíritu Santo de Dios y que tengas la convicción que es Dios el que está obrando en tu vida. Amado o amada, que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad. Aleluya.